Señor, en esta hora te damos gracias, te bendecimos por tu presencia. Tú eres el refugio, no para huir del mundo, sino para encontrar la fuerza y la protección para seguir luchando, para seguir caminando con fe y con esperanza. Gracias por quienes hoy nos visitan por primera vez. Queremos pedir en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo y con la palabra, que hoy no salgan de aquí como de cualquier lugar donde solemos ir, un restaurante, un cine o donde sea, sino que salgamos todos con la conciencia de que hemos estado en un lugar donde tú has hablado, donde tú has estado y donde tú has tocado nuestros corazones. Oramos por Tibisay y su familia, que puedas dar el consuelo a sus corazones en este tiempo, Señor, de tanto dolor, que les pueda fortalecer con la esperanza del eterno reencuentro que aguardamos los cristianos, aunque algunos se burlan. Y quienes se burlan lo hacen sin esperanza alguna. Y oramos también, Señor, por los niños y ancianos, por sus medicinas, por sus procesos. Oramos por todos, por el que tiene dificultad, por empleo, Señor, por comida, por un arrendamiento, por un canon. Que tú nos des la fe y la sabiduría para seguir adelante, Señor, y no doblegarnos en la confianza de que estás con nosotros y tú seguirás con nosotros a pesar de la dificultad que vivimos. Oramos, Señor, por nuestra nación. Oramos por todos los que están en eminencia, como manda tu palabra, desde el Poder Ejecutivo, los demás poderes, los gobernadores, los alcaldes, la Asamblea Nacional, todos los que están allí tomando decisiones que nos afectan a todos, para que tengan conciencia de que por encima de su trono y de su silla está el trono de Dios, sublime, alto, a quien tienden que dar cuenta, Señor, y para que lo hagan con justicia, para que lo hagan con conciencia, todos. Y oramos también, Padre Santo, que ahora tú puedas bendecirnos con tu palabra cuando vamos a meditar en ella y que puedas tocar nuestros corazones de una manera especial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos pues en su nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Ya hemos dicho varias veces que continuamos hoy nuestra serie de mensajes a la que hemos titulado A pesar de todo, asume tu parte. A pesar de todo, asume tu parte. Esta serie la hemos basado en la vida de José, un personaje bíblico. No es un personaje de mitología ni de novela, no es novelesco, es un personaje histórico, uno de los patriarcas de Israel, según nos registra la Biblia en Génesis 35 al 50. José se empina en las páginas de la Biblia. Es imposible que una persona lea la Biblia de tapa a tapa y no se fije en la vida de ese muchacho, porque él descolla. La vida de José es descollante. José descolla por tres cosas. Descolla por su integridad. Descolla también por su nobleza y descolla también por su bondad, porque al final, en vez de tomar los patrones de las malas vivencias, fue una persona bondadosa, perdonadora e íntegra, que supo mantener su fe en Dios incluso en los momentos de mayor presión. Pero no nos equivoquemos, porque José tuvo que parir esas virtudes en medio de terrenos espinosos y muy adversos. El primer domingo, y voy a hacer un recuento para quienes no han estado en la serie de mensajes, el primer domingo presentamos el mensaje Asume tu parte a pesar de tus antecedentes familiares. Y nos dimos cuenta que la familia de José parecía la menos indicada para que naciera un niño. Como era la familia de José, en ella había intriga, favoritismo, envidia, hostilidad, competencia, y había unos padres descuidados que estaban tan ocupados que no tenían tiempo para atender a los hijos. Y por eso los hijos cayeron en una riña y la situación de la familia se puso insoportable. Era una familia difícil. Lo que hubo o no en mi familia y en tu familia, escúchalo bien, lo que fue tu familia o lo que no fue, importa. Y nos afecta de una manera u otra. Pero aprendimos en el primer mensaje que a pesar de todo eso no tiene por qué determinarnos. Lo voy a repetir. Lo que fue tu familia o lo que no fue, lo que tuviste en tu familia o lo que no tuviste, porque a lo mejor ni los conoces, sí importa y te afecta, pero no tiene por qué determinar tu vida, y menos si tu vida está basada en las manos del Señor.
El segundo domingo consideramos el tema en medio de las presiones y las tentaciones, asume tu parte. Ustedes recordarán que José fue vilmente vendido a unos mercaderes ismaelitas que iban a Egipto, y de la noche a la mañana el muchacho abrió los ojos y se encontró en un país diferente, inmerso en una cultura con costumbres diferentes, escuchando un idioma que no entendía, y allí experimentó entonces la presión de un cambio drástico, a tener que ajustarse todo. Y con todo, la gracia de Dios en la vida de José le permitió prosperar y destacarse ahí. Pero cuando se encontraba en la cima de su vida, y a los hombres le dije el domingo próximo pasado, y lo repito para todos, mucho cuidado con la cima de la vida. Cuando dice, bueno, ya todo decantó, la presión se terminó, las cuentas van bien, si es que alguna cuenta ahorita puede estar bien, y he prosperado, me ascendieron, la cosa como está tranquila, porque nos hemos dado cuenta por la Biblia que en esos momentos en que usted se siente estable, seguro en usted mismo, es un momento propicio para que venga la tentación. Y en el caso de José, la tentación llegó con cara de mujer, y una mujer muy bonita, la esposa de su amo, quien lo acosó sexualmente, dice la Biblia, y le dijo, duerme conmigo, le arrancó las ropas y después lo acusó falsamente, porque José dejó el lugar para mantener la integridad y su temor al Señor y el respeto a su amo, prefirió ser fiel a sus convicciones. Y eso le costó que injustamente José fuera a parar ¿a dónde? A la cárcel. Y allí encontramos hoy a José. El mensaje de hoy no tiene que ver con su vida en la familia. El mensaje de hoy no tiene que ver con la vida en la casa de su jefe y en su oficina de trabajo, si pudiéramos imaginarlo así. El mensaje de hoy encuentra al joven hebreo en una cárcel injustamente. Hoy encontramos al joven allí. Un lugar, escúcheme, la cárcel era el lugar menos indicado para que ese muchacho tuviera esperanza, mantuviera la entereza. Ahí resultaba difícil conservar la integridad, la bondad y la nobleza, pero en cada lugar, bendito sea el Señor, escúcheme, en la casa de él, en la casa de su amo, en su lugar de trabajo, y ahora en la cárcel, Dios le manifiesta su gracia, su protección y su prosperidad. Hoy voy a hablarles del tema que he titulado, ante el abandono y la adversidad, asume tu parte. ¿Alguna vez usted se ha sentido víctima de ultrajes, maltratos e injusticias? Víctima es una palabra que se usa mucho hoy. Se habla, por ejemplo, de las víctimas de guerra, víctimas de las drogas, víctimas de la inseguridad, víctimas de los abusos de todo tipo. ¿Y quién puede negar que el mundo está lleno de víctimas? En este mismo momento hay víctimas en las casas, los niños, víctimas de abusos de sus padres y maltrato. En este mismo momento hay abusos, niños que son víctimas del bullying, mujeres que son víctimas del acoso y mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar. El mundo está lleno de víctimas, en los hogares, en las instituciones y en el mundo, pero escuche lo que le voy a decir. Uno nota también que eso de la víctima o la victimización se le manosea, porque la gente quiere llamarle víctima a cualquier cosa. Y es injusto esconder un caso en el que realmente hay una víctima, pero también es injusto creerse víctima por cualquier cosa. Por ejemplo, cuando los padres nos disciplinan, los muchachos se sienten víctimas. A mí nadie me quiere. Lo que pasa es que tú no me comprendes, tú me regañas, qué tal cosa. Y se ponen como calimero. Bueno, algunos no saben qué es calimero. Búsquenlo en YouTube. Ese pollito con su cascarón encima que andaba todo el tiempo sintiéndose víctima. A mí nadie me quiere, y a mí nadie me desprecia, todo el mundo me desprecia, esto y lo otro. Personas que se victimizan. Y voy a hablar un poquito de eso, porque escúcheme lo que le voy a decir ahora. No se sienta víctima cuando en la universidad o en el colegio a usted le llama la atención para su bien. O cuando en el trabajo le dicen, tienes que comenzar más temprano, tienes que cuidar tu horario, tienes que esforzarte más. Y algunos se sienten víctimas. Yo estoy siendo víctima de un jefe autoritario, porque me está exigiendo que llegue a tiempo, que cumpla con mi trabajo. De eso no estamos hablando. Si alguien supo y tuvo todas las excusas para sentirse una víctima todo el tiempo, fue José. Bendito sea el Señor. Sus hermanos lo venden, lo meten en una cisterna, le arrancan la túnica del regalo de su papá, lo obligan a meterse en una cultura que no era la de él. Y luego esta mujer lo acosa, va a terminar a una cárcel. Y cuando está en la cárcel, como vamos a ver ahora, en el capítulo 39, versículo 16 en adelante, se relaciona allí
había dos compañeros de cuitas. Él se lamentaba con el jefe de ¿qué? Copero del rey, y el otro el jefe de los panaderos. Y ahí comenzó a contarle. Entonces a uno le hizo un bien, este le prometió que le iba a ayudar para que saliera de allí. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de él. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó entre el olvido del tipo que le prometió que iba a hablar con el rey para que saliera de eso y José ahí en la cárcel? ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Usted no lo sabe. Pasaron 2 años. Y José decía, pero oye, ni siquiera un mensajito de texto, ni siquiera un WhatsApp. Y a lo mejor el otro le dice, no, chamo, lo que pasa es que no tenía datos, no tenía plan de datos y nada. Se olvidó de José ahí en la cárcel. Uno se ha sentido olvidado del esposo, olvidado de los hijos, la familia. ¿Cómo usted reacciona ante el olvido? José tuvo toda la excusa para sentirse víctima, pero él decidió otra cosa. Miren, los estudiosos de la conducta humana han señalado lo negativo de victimizarse constantemente. Es una actitud nociva que impide asumir responsabilidades y que carga sobre los otros todo el peso y le impide a la persona madurar, sanar y asumir y crecer. Los que se victimizan constantemente pretenden vivir de las migajas de la lástima de los demás. Siempre andan diciendo que ellos son víctimas y que lo demás. Y le voy a decir, lo que nos ha pasado ha sido importante probablemente y nos ha afectado. Pero usted no tiene que andarle echando la culpa siempre a las circunstancias, al diablo y a los demás. Usted tiene que asumir su parte. Lo que pasa es que mi papá fue alcohólico, como fue el caso mío. Cosa que afectó a mi familia. En muchos sentidos. Pero yo decidí en un momento, yo no quiero repetir la historia de mi padre. Yo quiero que Dios escriba otra historia en mi vida. Y si aquí hay alguien que está luchando con una situación, cualquiera que ésta sea, usted no se puede estar victimizando, eso no le va a ayudar para nada. Usted puede pasar toda su vida sintiendo lástima y lo demás, y usted no va a salir de allí. Estuve tratando de pensar en 3 actitudes ante las cosas malas que nos suceden. Porque las cosas que nos suceden pueden ser buenas, pueden ser dudosas o pueden ser abiertamente injustas. Y las que le sucedieron a José fueron abiertamente injustas. Y ante la injusticia usted puede asumir 3 actitudes. Quiero que las guarde en su mente o la escriba en un papel. Se escriben con V. Usted puede tomar la vía de la venganza. Y la Biblia dice, por cierto, mía es la venganza. Yo pagaré, ¿dice quién? Dice el Señor. En estos días conversando con nuestros hijos, anoche fuimos a Maracay tarde a atender una cosa de emergencia familiar. Y conversábamos con los hijos, lo que ellos viven en la escuela y en el liceo, las injusticias que se cometen. Y nos dábamos cuenta que la línea entre defenderse justamente, con dignidad, porque hay que defenderse y apelar a la ley, y eso está bien, y cumplir algunas demandas del Evangelio no siempre es fácil, porque la Biblia dice que si alguien te maldice, ¿qué tienes que hacer tú? Bendecirlo. Y uno dice, ¿eso es literal o eso es simbólico? Porque ¿cómo el Señor puede pedir eso? José, al final de sus días, dijo, ustedes pensaron ¿qué? Hacerme mal. Léanlo en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal. Y creo que José fue bien benigno, porque no es que pensaron hacerle mal, sus hermanos le hicieron maldades. Y José dijo, pero Dios encaminó todo esto para bien. Usted puede defenderse, usted puede apelar a las leyes y usted no está haciendo mal. Pero cuando usted cumple el Evangelio, usted le da de beber a esa persona. Usted le da de comer a esa persona. Y usted le da lo que el Señor le pide que haga en el nombre de Él. La Biblia dice que vamos a amontonar en su cabeza ¿qué? Ascuas de fuego. La gente va a caer y lo dice, ¿por qué este tipo me trata así si yo lo trato mal? Vénguese para que usted vea ¿qué va a pasar? La otra vez es la vergüenza. Quedarse ahí avergonzado, bueno, porque yo fallo, yo estoy fallando, yo fallé, me pasó aquello. Y usted se queda paralizado por la vergüenza. Cometí un error, me hicieron este daño y usted queda avergonzado y queda allí. Pero la otra que vamos a retomar al final es el valor y la valentía para enfrentar las cosas y seguir adelante. Génesis 39, versículo 16, nos recuerda dónde quedó el relato anterior. Dice que ella, la mujer de Potifar, puso junto a sí, o sea, dejó cerquita de ella la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Cuando se asomó por la ventana y veía que el esposo venía,
se le salieron unas lágrimas de cocodrilo y comenzó allí a llorar. ¿Qué dice lo que sigue? Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, las palabras que su mujer hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? En la cárcel. Lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel por mucho tiempo. Vamos a quedarnos allí. Yo quiero hablarle de 3 cosas. Hemos llamado este sermón así: ante el abandono y la adversidad, asume tu parte. En los momentos de abandono y adversidad, lo primero es: tenga cuidado con los lugares que le traen ciertas evocaciones. Hay lugares para la evocación. Y le voy a explicar de qué estoy hablando. Para mí, voy a especular porque esto no lo dice la Biblia. No me ocurra como un predicador que escuché en estos días allí, que estaba diciendo unas cosas de Judas que honestamente no sé de dónde las sacó. Pero aquí, yo voy a especular, esto no lo dice la Biblia. Para mí, José quedó como con cierta cosa con las telas. Porque primero fue una túnica de colores que le trajo problema ¿con quién? Con los hermanos. Ahora es la ropa que está en la mano de una mujer, una tela que está en la ropa de la mujer que lo están acusando falsamente. Para mí que el tipo no quería saber nada de corte y costura. Pero estar en esa cárcel, pienso que le evocó también ¿qué? ¿Qué le vino a la mente en esa cárcel probablemente? La cisterna. Un lugar oscuro. Un lugar frío. Hermano, yo estoy convencido que hay lugares y hay situaciones que evocan en nosotros vergüenza. Evocan en nosotros miedo, evocan en nosotros temor. Tenga mucho cuidado cuando usted se siente abandonado. Por ejemplo, una persona que no ha gozado la dicha de una familia, un padre, una madre, arrastra en la vida, o un padre que estuvo ausente o aunque presente estuvo abusando. Muchas de esas personas cargan constantemente un pensamiento de dolor, de miedo, de rabia y de reclamo. Y llega en la vida de uno momentos que son como esas celdas oscuras, que uno evoca la tristeza de lo que pasó. Van a venir situaciones a la vida de uno que van a evocar el desastre. Yo estuve pensando en los grandes hombres en la Biblia que fueron privados de libertad. ¿Ustedes se acuerdan de algunos? José, ya lo sabemos, lo estamos viendo. Daniel estuvo preso. Y Daniel allí en la cárcel, él, en vez de evocar una abdicación a su fe, claudicar a sus valores, le dijo a este: mira, yo no me voy a inclinar ante ese muñeco, ¿vale? Porque Dios me va a librar. Y si Dios no me saca de esta, tampoco me voy a inclinar ante el muñeco tuyo ese. Evocó la lealtad al Señor. El caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, estando en la cárcel, evocó un momento de miedo y de duda. ¿Se acuerdan? Cuando mandó a los discípulos y le dijo: pregúntenle al Señor si qué, si Él es quien esperamos, el que había de venir, o qué, o tenemos que esperar a otro. Juan pasó por un momento de dificultad. Fue también el momento de Pedro, que fue metido en la cárcel de más adentro. ¿Se acuerdan? El caso de Pablo y Silas. Y la Biblia dice en Hechos 17, que Pablo y Silas, ¿qué hacían en la cárcel? ¿Qué hacían? Entonaban himnos, oraban y cantaban al Señor. Pero yo no sé si a mí honestamente se me ocurriría en una cárcel agarrar un cuatrico y ponerme a cantar. Yo creo que no haría eso. Pero estos siervos del Señor, con cepos, privados de todas las condiciones, evocaron su fe. Yo le agradezco en el nombre del Señor que cuando usted se encuentre en esa situación de cárcel, en esa situación de abandono, en esa situación de adversidad, evoque no solo las malas experiencias, sino evoque las grandes cosas que ha hecho el Señor por usted en el pasado. Que usted pueda decir: pero aquí yo he visto a Dios hacer milagros. Perdóname, Eliezer Castillo, pero este muchacho que está ahí, que lo he recordado tantas veces en estos días, ese tarajayo que está ahí, hijo de pastor allá al lado de su esposa,
Pasó un momento que siempre recordamos en el seminario, de un milagro que hizo Dios en la vida de ese muchacho. Cómo el Señor le libró con un tumor aquí, le abrieron, y fue un momento de una crisis para sus padres. Y ahí está, un milagro de Dios con su esposa, con su hijo. Él tiene, cuando la cosa se ponga chiquita, en esas cárceles de la vida, tiene razón para regresar. Pero yo conozco a un Dios que hace milagros. Yo conozco a un Dios que me dio la vida cuando me decían que no tenía para tener más vida. Entonces, en los momentos de cárceles, hermanos, por favor, evoquemos a nuestro Dios grande, a ese Dios que ha hecho milagros en nuestra vida, que nos salvó, que nos proveyó. En el primer culto estaba Magdalena. En 2 días el Señor le proveyó un instrumentista, le proveyó un médico tratante, le proveyó las medicinas y le hicieron un cateterismo. Y esta mañana estaba allí Magdalena con nosotros, alabando al Señor por los milagros de Dios. Cuando estemos en esas cárceles de la vida, en esos momentos difíciles que se llaman canos de arrendamiento, que se llaman escasez, que se llaman... Evoquemos por favor lo que Dios ha hecho. Ese Dios no ha cambiado, porque la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ese es nuestro Dios. No estamos solos en la cárcel. Cuando nosotros evocamos la presencia de Dios constantemente, nunca estamos presos, nunca estamos solos, nunca estamos desamparados. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque usted sabe que se puede estar físicamente libre y esclavo en la mente, en las emociones y en el espíritu. Hay personas que están libres, no están privados de libertad, pero son esclavos del vicio, esclavos del pecado, esclavos del miedo a la muerte, esclavos de tantas cosas. Entonces, ¿qué tiene la vida andar por ahí libre físicamente si espiritualmente yo soy un esclavo del mal? Mucho cuidado con lo que evoca usted en esos momentos. José halló gracia ante los ojos del jefe de los carceleros. Podemos leer Samuel en Génesis 39, 26. Ya vamos a pasar al capítulo 40 y ya voy apuntando a 2 cosas más. 39, 26, fíjese lo que dice. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Cuánto quisiera uno tener a José de empleado, verdad? Hay unos empleados que son fabulosos. Yo tengo algunos compañeros, que usted le encarga una cosa y usted se puede olvidar, porque lo hacen. José era así. Y ganó tanto la confianza. Acuérdense que presentamos, ¿cómo se llama eso? Me iba a poner matemático o físico, pero vamos a decir una ¿cómo se llama? ¿Y cómo se escribe? Tanto para tanto, a la B por el cuadrado, no sé cómo una ecuación teológica. La gracia de Dios más la responsabilidad humana es igual a prosperidad y bendición. Cuando la gracia de Dios está en tu vida y tú eres responsable y haces tu parte, tú puedes tener la certeza. A lo mejor va a costar para que lo veas, pero Dios no te va a defraudar, porque obedecer a Dios siempre es lo mejor, hermano. Obedezca a Dios siempre, aunque las primeras consecuencias no sean alentadoras. José obedeció al Señor, ¿y para qué? Para que me metieran en la cárcel. Pero vea lo que hizo después. Aguante un momentico nomás y va a ver quién es quién en esta vida. Este hombre encontró gracia porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, o sea, José, ¿qué pasaba? Jehová, ¿qué? Lo prosperaba. Hermanos Cáliz, el domingo próximo pasado yo hice una recomendación de oración. Yo les decía, hermanos, ¿cuál fue la oración que íbamos a hacer? Dale gracia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso es algo que Madeleine ha pedido por mí siempre. Recuerdo que estábamos recién casados, me decía Richard, yo siempre le pido al Señor que te dé gracia ante los ojos de las otras personas, para que cuando nuestros hijos crezcan, cuenten con la gracia de Dios y puedan decir, esos muchachos tienen algo especial. Es la gracia de Dios sobre ellos, una gracia que los cuida, una gracia que les abre puertas, una gracia que los protege, una gracia que los bendice. Tenemos que orar porque la gracia de Dios esté sobre nuestros hijos, sobre sus esposas, sobre nuestros nietos, sobre nuestra descendencia, que esa gracia siga con ellos, porque la gracia del Señor les va a librar de muchos males. Este muchacho tuvo la gracia de Dios y la evocó en medio de la cárcel. En segundo lugar, en momentos de abandono y de adversidad, es bueno compartir las penas, compartir las cuitas, compartir los lamentos. El copero, ¿quién era? Capítulo 40, versículo 1 en adelante. Veamos lo que pasó.
Capítulo 40, versículo 1 dice: aconteció después. Cuando usted lea la vida de José, capítulos 35 al 50, cada vez que aconteció, métalo en un cuadro y diga: prepárense porque viene otra escena. Después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Vamos a dejarlo allí. José consiguió unos compañeros. Se encontró al copero y se encontró ¿a quién? Al panadero. No le fue igual, nos vamos a dar cuenta en breve. El copero era una persona encargada de ¿qué? De probar el vino y la comida del rey antes de que éste lo consumiera. Así que era una persona de confianza y tenía una gran responsabilidad, porque si iba un veneno en el vino, en la comida, ¿qué ocurría? Larga vida para el rey, bye bye copero. Eso es lo que esperaba, así de sencillo. Y el copero era de mucha confianza, pero parece que cometió un error, y lo mismo le ocurrió al panadero. Ahora yo quiero que vean esto de sentirse acompañado en medio del abandono y la adversidad. Es asombroso, hermano, ver cómo Dios manda gente para que se junte con nosotros que han pasado por situaciones similares a las nuestras. Yo no sé si le ha pasado, pero es una bendición cuando una hermana le dice: ay chica, yo también sufro de la tensión. Ya se hicieron amigas, pues. Dice, o cuando una madre dice: no, padre, bueno, los hijos míos están pensando irse también. No, oye, yo tengo otro fuera. Yo le voy a decir una cosa: si algo hay que hacer con más frecuencia en este tiempo que estamos viviendo en el país y en el mundo, es orar los unos por los otros de manera compasiva. Hermanos, tengo la idea de que oramos muy poco los unos por los otros. Tenemos que orar más. En estos días me levanté y el primer mensaje que vi en mi teléfono fue de una persona que yo no les puedo decir a ustedes que nos vemos todos los días, pero me dijo: Richard Serrano, amanecí orando por ti y por tu familia. Y ese mensaje fue tan reconfortante, hermano. Usted dirá: bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Que te digan eso o que te digan: ven porque te tengo 3 kilos de harina? Uy, mira, 3 kilos de harina. Yo necesito los 3 kilos de harina, por cierto, ¿no? No, ahorita tenemos en la casa. Sí tenemos. Por ahora no. Siempre estamos ahí a raya, pero nunca nos hace falta. Dios es muy bueno. Ahorita tenemos, gracias al Señor. Pero hermano, que a ti te digan que están orando por ti. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo que hay que orar, hacernos compañeros en oración. El que se le pase por la mente, no le ha ocurrido y que tengo yo que pensar por esa persona. Si le pasó, haga un alto y el Señor bendícele, cuídale, protégele, ilumínale, guíale, bendícele. Sentirnos compañeros en la oración, sensibilizarnos por el otro. Vamos a seguir leyendo, muchachos, porque es impresionante en los versículos 6 y 7 la nobleza de José. Capítulo 40, en el versículo 5 dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. La seguidilla es esta. ¿Cuál es la seguidilla? Ahí está. Un muchacho, una acusación falsa, una cárcel, 2 compañeros, un sueño para cada uno. Tuvo ellos su sueño, una misma noche, cada una con su propio significado. Versículo 6. Vean la nobleza, cómo se identifica. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban ¿cómo? Tristes. En medio del abandono y la adversidad tenemos que sentir la tristeza del otro. Vamos a leer el versículo 7, que es más claro. ¿Cómo hizo ese muchacho, hermano, que estaba en la misma circunstancia para empinarse y estar pendiente de otro? Porque cada quien está sobreviviendo. Yo he dicho que como la gente se comporta cuando hay escasez de alimentos, dice mucho de ello. Y hasta en el pueblo de Israel, cuando hubo necesidad de alimento en el camino, cómo se le salían las uñas y el genio a cada cual. Y aquí en este momento de adversidad, decía el filósofo que los momentos adversos sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Y José sacó lo mejor, porque miren, y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? En otras palabras, ¿qué cara es esa? Yo decía que se me olvida si es colorete o polvorete, y me disculpan las damas,
Creo que una la decía mi abuela. Pero en toda casa, ¿por qué no te echaste hoy una base? ¿Tienes ojera? ¿No te pintaste los labios? ¿Estás despeinado? ¿Qué te pasa? Tener la capacidad en medio de lo que uno está viviendo hoy para tratar de ver al otro y preguntarle qué te está pasando, qué está ocurriendo. Un autor que leí puso esta frase: no necesitamos días sin nubes para tener alegría y esperanza. Incluso en los tiempos más nublados como los que vive el mundo y nuestra nación, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé alegría y esperanza en medio de estos tiempos. Porque incluso de lo peor se puede sacar una enseñanza y puede nuestra fe ser fortalecida. Yo no estoy justificando la circunstancia. Yo no estoy diciendo que estemos contentos y conformes. Lo que yo estoy diciendo es que para algo tiene que servirnos la fe que tenemos en el Dios vivo. Y en medio de la tragedia nosotros tenemos que sacar de esa fe que tenemos para empinarnos y creer que Dios va a hacer algo grande con nosotros, con nuestra familia, con este mundo, y que Dios está listo para hacer una cosa especial. Ya vamos terminando. Estos dos le echaron el cuento, o le contaron el sueño. Para mí, José tenía alergia de 3 cosas: de las telas, ya saben por qué, de los sitios oscuros y de los sueños. Porque la primera vez que el chamo se le ocurrió hablar de sueños, casi que le da al papá y los hermanos, porque dijo: mira, tuve un sueño. Ah, ya viene José otra vez. ¿Qué pasó, chamo? No, que yo tuve 2 sueños. Sueño número 1, que mis espigas crecieron y estaban por encima de la de ustedes. Entonces no le hicieron caso. Tengo otro sueño, no, que yo, todas las estrellas y la luna, yo estaba en el centro y todos me rodeaban y se inclinaban ante mí. Entonces el hombre, cuando le vine, a lo mejor dijo: no, amigo, yo con sueños no quiero saber nada, porque yo me acuerdo una vez que me puse a contar unos sueños y me metí en problemas. Así que cada quien con sus sueños. No, vamos al versículo que sigue, porque dijo: ahí está, no, lo mantenemos ahí. No son de Dios las interpretaciones. Qué humildad. O sea, bueno, Dios es quien interpreta, pero cuéntenme los sueños. Vamos a resumir el que viene, versículo 9. El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Seguimos. Y en la vid 3 sarmientos, brotes, y en ella como brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uvas, y sigue allí, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba la copa en la mano de Faraón. Luego José, ¿qué le dijo? Mira, la interpretación es esta. ¿Cuál es? Dentro de 3 días tú vas a salir en libertad, te van a restituir en tu trabajo y vas a comenzar a servir a comer. El hombre respiró. El panadero que estaba por allá cabizbajo dijo: interprétame el mío. Ay, hermanos, yo no sé cuál es el tuyo. Ahí sigue diciendo. Y le contó también que habían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y entonces, hermano, resultó que aquí era que dentro de 3 días, ¿qué ocurría con este? No le iba a ir igual. Iba a pasar por la espada, le iban a cortar la cabeza y todo lo demás, y no fue así. Y aquí quiero terminar con esto. En situaciones de abandono y adversidad, seamos valerosos, seamos valientes. Y voy a decir unas valentías acá. Valentía para seguir creyendo y tener una actitud positiva. ¿Sabe ustedes que la actitud positiva nos prepara para enfrentar mejor los problemas? Usted sabe que cuando usted anda con ese negativismo, y hay personas que pueden escribir su propio libro de lamentaciones, no tienen que ir a la Biblia. Me duele aquí esto, tal cosa, no me viene, tal cosa. Todo es una lamentación. Así no se puede. Así no se puede, hermano. Y encima entonces quieren estarle lanzando sus toxinas a los demás. Y dicen: ay, no, mijo, pero imagínate tú, si ya estamos, tenemos que, adelante, proactivo, creer. No es negar la realidad, pero tenemos que llenarnos de valor y entusiasmo para seguir adelante. José le dijo: acuérdate de mí. Y este se olvidó de él. En segundo lugar, valor para soportar las presiones, las pruebas. Valor para decir la verdad. ¿Cómo se hubiese sentido usted cuando le tenía que hablar al pobre panadero? Pero se lo dijo. Valor para decir la verdad en momentos de la presión. Y finalmente, valor para perdonar y para olvidar. Y aquí es donde yo creo, cerrando, hermano, que es lo más difícil. Escúcheme bien. El perdón
no es solo una concesión inmerecida a favor de un ofensor penitente. Escúcheme, el perdón es un acto de liberación de uno que perdona. La persona que no perdona, la persona que no olvida, como lo hizo José, siempre va a ser esclavo de esa situación. Y es que yo no se lo puedo perdonar. Y el otro viviendo como le viene en gana, libre haciendo desastre. Y quien no perdona, esclavo a un pensamiento, a un dolor y a una amargura. Yo le quiero animar a que usted perdone. Perdonar no significa que vamos a estar abrazándonos y que todo va... No, pero usted no puede pasar toda su vida con un sentimiento clavado en el centro de su corazón. José tenía todas las excusas para sentirse víctima, porque lo habían ofendido. Usted puede tener todas las razones para sentirse indignado porque le han hecho daño, pero usted no va a crecer si no saca de su corazón esa estaca de amargura y esa estaca de mal. Mandela dijo: muy pronto comprendí que si no perdonaba a los que me hicieron esto y me trajeron acá, aunque saliera, jamás sería libre. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuestra parte. Hoy hemos hablado del tema: ante el abandono y la adversidad, asume tu parte. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es evocar la grandeza del Señor. Y no solo evocar la tristeza y las penas. Nuestra parte es acompañarnos en momentos de dolor, juntarnos a otros, compartir las cargas. Nuestra parte es olvidar, es perdonar. Y usted me diga: pastor, si eso es muy fácil para usted predicarlo desde ahí con un micrófono. Pero ¿sabe lo que dice Dios? ¿Qué hace Dios con nuestros pecados cuando los confesamos? ¿Qué hace Él con nuestros pecados? Dice que los agarra y los lleva ¿a dónde? Los lanza, es una metáfora, los lanza al fondo del mar. ¿Y qué pasa con esos pecados? Más nunca se vuelve a acordar de ellos. Ese es Dios, está bien, yo convengo, pero pidámosle a Dios que nos ayude a olvidar, pues. Que nos ayude a perdonar. Que no nos ayude a ¿cómo se llama? A anclarnos a eso, que me prometió y se olvidó y me hizo tal cosa y han pasado 2 años. Libérese. Viva su vida. Podemos cantar. Y voy a pedirle a los diáconos, por favor, que vengan conmigo acá. Porque vamos a recordar. Les quiero hacer una pregunta. ¿Se sintió Jesús abandonado? ¿Cuándo y dónde? En la cruz, cuando dijo ¿cómo? Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es impresionante que desde esa misma cruz, cuando pronunció eso, también pronunció otras palabras. ¿Cuáles fueron? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué vamos a decir nosotros desde nuestro abandono y desde nuestros problemas? Hoy recordaremos con el pan que ese cuerpo